¿Qué tal a todos? Somos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta actividad es un video educativo en donde compartiremos todo lo aprendido a lo largo de este primer parcial de la materia de macroeconomía impartida por el profesor Khaled Gutiérrez Moreno. Nuestro equipo, el equipo verde, está integrado por los siguientes compañeros: María del Carmen Jiménez Chablé, Ana Elizabeth Osorio Sánchez, Alondra Alexandra López Ramírez, Maritza Lisbeth Jerónimo Soberano, Manuel Alfonso Méndez Acosta y su servidor Rafael Mayo Vargas. Bueno, ahora veremos el contenido de todo este primer parcial. Como primera unidad, la unidad 1 estuvo a cargo del equipo rojo, que fue la introducción al estudio de la economía y la macroeconomía con sus respectivos subtemas. Con la unidad 2 estuvo a cargo el equipo negro, que el tema es una visión global de la macroeconomía con sus respectivos subtemas. Como unidad 3 estuvo a cargo nuestro equipo, el equipo verde, y es la medición del PIB al ingreso disponible. Tratamos de explicar este tema de forma que se diera a entender porque teníamos que explicar ejercicios. Entonces lo tratamos de hacer sencillo. Y como última unidad, la unidad 4 a cargo del equipo azul, que fue la retroalimentación y aplicación práctica de la unidad 1, 2 y 3 del programa. Como introducción tenemos que este video ha sido diseñado en equipo para ofrecer una comprensión clara y concisa de los conceptos esenciales de la economía y la macroeconomía, tal como se aborda en el contenido pragmático del primer parcial. Comenzaremos con la unidad 1, donde introducimos el estudio de la economía y la macroeconomía proporcionando las bases necesarias. Luego, en la unidad 2 veremos una visión global de la macroeconomía y cómo ésta se diferencia de la microeconomía, junto con sus objetivos e instrumentos. A continuación, en la unidad 3 exploraremos la medición del PIB desde su cálculo hasta su relación con el ingreso disponible. Y finalmente, en la unidad 4, donde aplicaremos los conceptos adquiridos de las unidades previas mediante ejercicios prácticos y retroalimentación. En efecto, al estudio de la economía y la macroeconomía, entendemos a la economía como una ciencia social que surge ante el hecho de que es imposible adquirir todo lo que se desea, ya que hay limitaciones de ingresos, pero técnicamente es el estudio de la manera en que la sociedad utiliza los recursos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos entre los miembros de la sociedad para su consumo. Muy bien, como mencionaba nuestro compañero Rafael, la economía es una ciencia muy importante, por eso vamos a hablar el tema 1.3 de la economía como ciencia. La economía como tal es una ciencia social que ayuda a poder distinguir qué recursos necesita la población para satisfacer sus necesidades y de esta manera poder producir más de esos productos o bienes que la sociedad está demandando. Como dice, también es una producción, una distribución y un consumo de bienes y servicios, como lo estábamos comentando antes. Muy bien, el tema 1.4 es el método de estudio de la economía. La economía tiene diversos métodos de estudio, no solamente tiene uno, tiene el inductivo, el cual nos permite llevar a cabo una etapa de observación, no solamente de observación, sino también de registro de diferentes hechos económicos para posteriormente analizar estos datos y también así poder establecer una propuesta científica. También tenemos el modelo matemático y estadístico, igual como lo dice su nombre, es una ciencia crucial para poder verificar y comprobar todas las teorías a través de datos estadísticos o datos numéricos. Y el método de estudio de observación pues se basa en observar cómo la economía está desarrollándose. Bien, ahora les vamos a presentar el tema 1.5, la relación entre la economía y otras disciplinas. Otras disciplinas que se asocian con la economía es la sociología, la ciencia política, la psicología, la historia y las matemáticas estadísticas. La sociología
aporta algo gran importante a la economía, ya que estudia el comportamiento de las personas y cómo las personas toman las decisiones para poder adquirir un bien o un servicio. También la ciencia política, ya que analiza cómo se asignan estos recursos, y la psicología porque ayuda a comprender el pensamiento de nuestro cliente, el pensamiento de la sociedad. Y la historia nos ayuda a estudiar cómo la economía ha evolucionado a lo largo de los años. Por otro lado, las matemáticas y las estadísticas para que podamos analizar los fenómenos estadísticos que ocurren y cómo su comportamiento ayuda o también puede perjudicar a la economía. Muy bien, ahora tenemos el tema 1.6, diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. Esta diapositiva es muy ilustrativa y nos hace entender que la microeconomía es un proceso donde se especifica el consumidor, donde el cliente es el objetivo, donde la empresa es el objetivo. Por eso la imagen de unas personitas ahí, porque la microeconomía estudia la economía individual y la macroeconomía abarca todo, o sea, es global y ayuda a entender los procesos de desempleo, la inflación y políticas monetarias, y ayuda a entender cómo la economía abarca lo global, o sea, un país entero, otros países, etcétera. Buenas tardes, mi nombre es Manuel y yo les voy a hablar sobre el tema 1.7, es de la teoría keynesiana, la economía positiva y la economía normativa. ¿Qué entendemos cuando hablamos sobre la teoría keynesiana? La teoría keynesiana fue creada por Keynes en 1929. Esta prácticamente planifica lo que es la intervención del Estado bajo una crisis económica, porque cuando tenemos una crisis económica baja lo que es el consumo, el ingreso y el empleo. Entonces lo que Keynes implementó en aquel entonces era pues imprimir más billetes y aumentar los gastos públicos. ¿Para qué? Los objetivos básicos básicamente era disminuir lo que era el desempleo y ciertamente a largo plazo pues sí puede ser perjudicial por la cuestión de la inflación y el exceso de deuda por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces esto vuelve a crear una recesión económica. Entonces, hablando sobre la economía normativa y la economía positiva, hay mucha diferencia. ¿Qué entendemos por la economía positiva? Es básicamente que explica y detalla básicamente los fenómenos económicos. En cambio, la economía normativa se basa básicamente en juicios de valor, creencias y pues se podría decir que es subjetivo, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre esas economías. Entendí de la visión global de la macroeconomía, pues que se refiere al estudio del comportamiento agregado pues a la economía, ya sea de variables como el Producto Interno Bruto. Pues más que nada el enfoque aquí es aprender cómo las variables interactúan más que nada a nivel nacional e internacional, y cómo pues las decisiones políticas impactan lo que es el crecimiento económico. El tema 2.2 habla sobre los objetivos de la macroeconomía y tenemos 4 objetivos fundamentales, que es el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios y el equilibrio en la balanza de pagos. Estos 4 conceptos están interrelacionados. ¿Por qué? Porque básicamente teniendo un pleno empleo tenemos crecimiento económico por parte de las personas, los trabajadores, y la estabilidad de precios llega a regularse, de tal forma que en la balanza de pagos, que es un documento, obtenemos los insumos y todas las exportaciones netas que se van logrando a lo largo del país a nivel general. Yo entendí de los instrumentos de la política macroeconomía, pues el primer punto está en controlar la inflación. Aquí más que nada la política monetaria ajusta lo que son la tasa de intereses en la oferta del dinero. Como segundo punto tenemos fomentar lo que es el crecimiento económico. Aquí pues a través de políticas fiscales, ya sea impuestos o gastos públicos, se pueden impulsar lo que es la inversión. Como tercer punto tenemos lo que es reducir el desempleo.
Aquí más que nada se estimula lo que es la demanda agregada mediante un gasto público. Como cuarto punto tenemos lo que es mantener la estabilidad financiera. Aquí más que nada es regularizar la inversión del sistema bancario y financiero y ayuda a prevenir crisis financieras. Como quinto punto tenemos equilibrar la balanza de pagos. Aquí es mediante las políticas. ¿Por qué? Porque cambian lo que son los comerciales, se puede corregir más que nada los desequilibrios externos y mantener la competitividad del comercio internacional. Como tema 2.4 tenemos el modelo de oferta y demanda agregada. La diapositiva dice que se utiliza para analizar y entender el nivel general de precios y producción o el Producto Interno Bruto de una economía. Tenemos la fórmula y tiene 5 variables, que es el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Como tal, pues la fórmula básicamente se puede graficar igual como una pendiente, ya sea positiva o negativa, dependiendo de los factores que indiquen, ¿no? Y pues lo que se trata de hacer con el modelo de oferta es mostrar lo que los productores están dispuestos a vender en un momento determinado. Entonces entendemos que ahí concluye lo que es la tecnología y las expectativas y políticas gubernamentales dentro del país. Muy bien, ahora tenemos la unidad 3, la cual nos va a explicar los temas de Producto Interno Bruto y los tipos de métodos para poder calcular el PIB. Muy bien, ahora tenemos el tema 3.1, el Producto Interno Bruto. Dice que el Producto Interno Bruto es la suma del valor de todos los bienes y servicios. Aquí vemos en la imagen, de un lado tenemos bienes como lo es pantallas planas, audífonos, incluso cuando nos compramos un café. Y aquí tenemos servicios finales, donde un señor está haciendo el mantenimiento de un auto. Es un servicio final porque le estamos pagando a otra persona y la suma de bienes y servicios hace un total del Producto Interno Bruto. También es necesario mencionar que la contabilidad nacional mide la actividad económica a lo largo de un periodo de tiempo y este periodo puede ser a lo largo de un año. Todos los temas que hemos mencionado hasta ahora tienen que ver y su relación es importante para poder entender la economía. Por eso voy a explicar el valor monetario. El valor monetario es aquel que ayuda a poder entender el poder o el valor que tiene la moneda en un país. ¿Para qué? Para poder tener acceso a bienes intermediarios, que son aquellos que se utilizan para producir otros productos o otros bienes finales. Los bienes finales son los que se venden al usuario final. ¿Por qué? Porque es un producto que ya ha sido transformado, así como tenemos en la imagen. El insumo vendría siendo la lana para convertirse en un producto final, en una blusita o en un abrigo de lana. Esto es un proceso de transformación. Otro ejemplo puede ser cuando tenemos madera. Ahí tenemos un bien intermediario porque no ha sido procesado, pero cuando es procesado, o sea, transformado para poder hacer un mueble o una mesa, entonces ya tenemos un bien final. Y bueno, la explicación del PIB por el método de gasto. Esto estuvo a cargo de nuestro equipo y la verdad es que, bueno, para mí creo que lo platicamos de forma muy clara y sencilla con los ejercicios igual que utilizamos. Y de la forma en la que yo lo entendí fue que este método de gasto es una de las formas más comunes y directas para medir el PIB, ya que este enfoque se basa en que la producción total de bienes y servicios en una economía se refleja en el total del gasto efectuado por la compra de estos bienes y productos. En otras palabras, el PIB se calcula sumando todos los agentes económicos de los diferentes sectores de la economía, de los cuales explicamos que son el consumo, las inversiones, el gasto público y las exportaciones netas, que este es el resultado de la resta de las exportaciones menos las importaciones.
Otra cosa que agregamos igual y que tomamos en cuenta fue lo que es el PM, que significa precio de mercado, y quiere decir que este precio de mercado ya está incluido en los productos o servicios que se cuentan aquí en este método, por lo tanto no se tiene que hacer otra suma u otro procedimiento. ¿Qué es este precio de mercado? Pues básicamente básicamente son los impuestos o el IVA que se le agrega a los productos o servicios. Y sobre la unidad 3 aprendí que hay distintas maneras de medir el PIB, y la que más me llamó la atención, o no sé, o sentí fácil, quizá como yo lo realicé, fue la del método por el valor agregado, que esta nos evita hacer un doble conteo al momento de hacer el resultado, ya que solo se mide el valor en cada etapa del proceso productivo y ya se le añade al producto final. Y yo siempre lo sentí más fácil, no sé si porque como realicé el ejercicio o la actividad, pues me agradó más esta fórmula para calcular el PIB. Y otro método también que hay para calcular el PIB es la del método de los costos, y dice que esta se calcula sumando todos los ingresos generados por la producción de bienes y servicios en una economía, y dice que se enfoca más bien en el dinero que reciben los factores de producción, como el pago por la contribución en el proceso productivo. Y su fórmula para calcular el PIB por el método de los costos es: PIB es igual a C más I más G más X menos M. La unidad 4, más que nada comentando una retroalimentación de todo lo que ya hemos visto, enfocándonos en la unidad 1, que es la introducción al estudio de la economía y la macroeconomía. Hablarles acerca de que la economía es definida como una ciencia social que analiza más que nada la producción y distribución de los bienes y servicios de una sociedad. Dentro de esta se incluyen los factores de producción, como ya hemos visto, son la tierra, el trabajo, el capital, la capacidad empresarial, todas estas enfocadas a los recursos disponibles. Los problemas económicos fundamentales también es un tema que entra acerca de lo que es la economía, es al momento de globalizar lo que son los bienes y servicios, sobre qué producir, cómo producir, para quién producir. También está la economía como ciencia. Por lo que entendí, esta es considerada una ciencia social, más que nada porque utiliza métodos científicos. Y el método de estudio de la economía, por lo que entendí que se llama así, es porque incluye cuestiones como es la observación, que se tienen que formular hipótesis, analizar datos, y todo esto es más que nada para comprender las dinámicas económicas. También está la relación entre la economía y otras disciplinas. En este concepto se mencionaban disciplinas como la sociología, la psicología, la política, más que nada porque estas influyen en el comportamiento económico y en la toma de decisiones. La diferencia entre microeconomía y macroeconomía, esto se centra más que nada porque la microeconomía, hablando, se enfoca en el estudio de las decisiones individuales. En cambio la macroeconomía, como bien se ha dicho, es más que nada un conjunto, ¿no? Y dentro de estas se incluyen análisis de variables como son el PIB, el empleo, la economía positiva y normativa. La economía positiva es más que nada una explicación acerca de los fenómenos económicos, y la economía normativa esta más que nada se encarga de evaluar y prescribir cómo debería ser la economía. Y por último, la evaluación de la teoría keynesiana,
que se basa o más que nada es desarrollada por John Maynard Keynes, de la manera en la que surgió, más que nada enfatizándolo, es más que nada la importancia de la demanda agregada para pues la estabilidad económica. Continuando con la explicación, pues ahora sigue la unidad 2, que es una visión global acerca de la macroeconomía. Iniciando del tema de la microeconomía a la macroeconomía, voy a tomar énfasis pues en lo que es la macroeconomía, pues esto se basa más que nada pues en el conjunto de la economía en sí. Se enfoca más que nada pues en fenómenos como el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, la política, en cuestión todo lo que tiene que ver con pues la economía, pero es más que nada de una manera más amplia, al contrario de la microeconomía. Siguiendo con los objetivos de la macroeconomía, tenemos lo que es, como ya lo mencionaba, pues el crecimiento económico. De esto puedo destacar, o más bien decir, que pues es el aumento más que nada del Producto Interno Bruto, la estabilidad de precios, que se enfoca más que nada en controlar la inflación y evitar la deflación, el empleo en sí, que pues es alcanzar un nivel de empleo y también fomentar una buena paga. El equilibrio de la balanza de pagos pues es mantener un balance saludable entre exportaciones e importaciones. Siguiendo con los instrumentos de la política macroeconómica, en esta puedo decir dos factores importantes, como la política fiscal, que involucra pues decisiones sobre los impuestos y el gasto público, y la segunda pues hablando de la política monetaria, que pues esta se encarga, o más bien es gestionada por los bancos centrales. El modelo de la oferta y la demanda agregada pues es una gran interacción, ya que pues se enfoca en la oferta de los bienes y los servicios en una economía sobre una demanda total de los mismos. Comenzando con la retroalimentación, más bien prosiguiendo acerca de la unidad 3, que fue lo que correspondió a mi equipo, pues empezamos con el Producto Interno Bruto. De lo que yo entendí acerca de este tema, pues es más que nada que el PIB se encarga no generaliza lo de los bienes y servicios totales, sino que solamente de los que se están evaluando durante cierto periodo determinado. Esto es ya sea en un año, en un trimestre, es decir, que no va a contar todos aquellos bienes y servicios que se hayan hecho antes, y pues contabiliza todos aquellos bienes y servicios que se estén produciendo para su venta. Siguiendo con el PIB por el método del gasto, pues más que nada es utilizando una fórmula, ¿no?, que se calcula sumando los gastos, el total de bienes y servicios. Pues en definitiva explicarlo, la fórmula es el PIB es igual a el consumo, que es generalizado acerca de los gastos de los hogares en bienes y servicios, más la inversión, es decir, que si una empresa invierte entre los bienes del capital en una construcción, el gasto público, es decir, el consumo y la inversión realizados por el gobierno, y todo esto se suma, haciendo un paréntesis, entre las exportaciones menos las importaciones, y con esto pues obtenemos el resultado del PIB. Otras formas de igual manera de calcular el PIB son pues por el método del ingreso, que pues se encarga más que nada pues de sumar todos los ingresos generados en la economía, sueldos, rentas, intereses, y el método del valor añadido o por producción, como se entiende, pues es también la suma del valor añadido en cada etapa del proceso productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la diferencia entre el valor de producción y el costo de los insumos utilizados, pues es más que nada enfatizando en esta característica importante.
Y pues hasta aquí terminaría pues mi retroalimentación. Como conclusión está que pues la economía es una disciplina clave que se ocupa de la gestión de los recursos limitados para satisfacer las necesidades pues del ser humano. Analiza la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Contiene los problemas económicos fundamentales que se centran en cómo y para quién producir. La macroeconomía, que como ya lo hemos visto, es influenciada por la teoría keynesiana, que busca lograr el crecimiento sostenido, la estabilidad de precios, el pleno empleo y un equilibrio en la balanza de pagos a través de políticas fiscales y las monetarias. El Producto Interno Bruto, que es una medida clave del desempeño económico, calculándose por métodos de gasto, ingreso o valor añadido. Pues resumen, la macroeconomía proporciona herramientas para entender el sistema económico y formular políticas que promuevan un desarrollo equilibrado y sostenible en un entorno totalmente dinámico.